Hola, buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a la sesión 51 de Tecnología Industrial. Hoy es día 15 de mayo de 2023 y ya nos queda muy poco para terminar este curso. Antes de empezar la clase, simplemente comentaros que ya, como habéis podido ver, o al menos espero que hayáis podido ver el correo electrónico que mandé esta mañana, ya están disponibles las actividades de evaluación de la unidad 6 y el cuestionario de la unidad 6. Por lo tanto, ya la última actividad de evaluación y último cuestionario del curso. Fecha tope de entrega el próximo domingo, el día 21 de mayo. ¿Qué más quería decir? Bueno, las actividades de recuperación, como llevo diciendo tiempo, estarán disponibles a partir del día 22 de mayo, como muy tarde. Intentaré que sea antes, pero no estoy muy seguro porque tengo mucho trabajo ahora. Y el examen del bloque 3, unidades 5 y 6, para aquellos que estén un poco más despistados, será el día 29 o 30, será en esa semana. 29 y 30 serán tanto dibujo como tecnología. No sabemos todavía en qué orden, pero suele ser primero dibujo y luego tecnología, normalmente. Ya lo confirmaremos. Nada más, bueno, podemos comenzar con nuestra clase de hoy. Como bien sabéis, estamos hablando en esta unidad 6 sobre las máquinas. Hasta ahora hemos visto principalmente máquinas térmicas en las que el calor juega un papel importante, bien sea en unas máquinas, motores térmicos, que dijimos que absorbían calor de un foco caliente, convertían una parte en trabajo y el resto lo cedían a un foco frío, o bien al revés, las máquinas frigoríficas que mediante compresión conseguían invertir ese fenómeno y lo que hacían era absorber calor del foco frío, utilizar un trabajo del exterior y ceder calor a un foco caliente. Ese era el mérito, un poco el milagro de las máquinas frigoríficas. Esto lo conseguían, repasando un poco, gracias a las propiedades de ese fluido, de ese líquido, que se llama refrigerante. Ese fluido tenía unas propiedades particulares que hacían que se evaporase, que se condensase a unas ciertas temperaturas y nos permitían, mediante la compresión de dicho líquido, jugar con esas temperaturas de evaporación o de condensación. Hicimos también un problema acerca del rendimiento o eficiencia de las máquinas frigoríficas, que era un caso bastante particular porque teníamos valores superiores a 1, si recordáis. Y también hicimos las actividades 4, 5 y 6. Bueno, se mandaron. Nosotros hicimos aquí un ejemplo que era similar al 4 y se mandaron para casa 4 y 5 y 6. Por lo general, las que he visto ya están bastante bien. Bien, hoy vamos a pasar al otro gran grupo de máquinas que tenemos en este tema, que son las máquinas eléctricas. Las máquinas eléctricas, como su propio nombre indica, están relacionadas con qué tipo de energía. Pues con la energía eléctrica, evidentemente. Tenemos varios tipos de máquinas eléctricas, ya lo veremos. Tenemos generadores, tenemos motores, pero el denominador común de todas ellas es que la energía eléctrica está presente, ya sea como fuente primaria, en el caso de los motores, se utiliza la energía eléctrica que se utiliza en un motor para producir otro tipo de energía, o bien al revés, como resultado, en el caso de los generadores. Hay algún tipo de energía, por ejemplo potencial o cinética, utilizamos un generador y conseguimos obtener esa energía eléctrica. Bien, vamos a hacer un pequeño repaso sobre los tipos de corriente. Todos hemos escuchado hablar alguna vez de la corriente continua y la corriente alterna, pero no sabemos muy bien dónde encontramos un tipo de corriente, dónde está la otra.
Sí, bueno, algunos, hay gente que lo sabe, gente que no lo sabe. Entonces vamos a hacer un pequeño repaso de en qué consiste cada una de las dos y de sus características. Bien, primero de todo tenemos que saber qué es la corriente eléctrica. Si alguna vez habéis visto una imagen de un átomo es la unidad más pequeña que puede haber de la materia. Si por ejemplo tenemos un átomo, del material que sea, tenemos en el núcleo tenemos una serie de partículas vamos a decir que las grises son los neutrones y las azules son los protones. Esas partículas están en el núcleo. Y luego, alrededor de ese núcleo, hay otras partículas que son los electrones. Están orbitando alrededor del núcleo, por hacer una cosa muy sencilla y muy simple. Bien, estos hemos dicho que son los electrones. Y los grises que hemos dicho, protones o neutrones, ya no me acuerdo. Vamos a decir que los grises son los protones. Bien, de forma muy sencillita, sin entrar mucho en detalle, resulta que a los electrones les gusta moverse, son como niños de 3 años, no sé si tenéis algún niño de 2 o 3 años por ahí cerca en vuestra familia, pero eso es un tracto inagotable, se mueven mucho. Bien, pues a los electrones les pasa, se ha ido la imagen, ¿no? A ver si vuelve. A los electrones les pasa un poco lo mismo, ya es que tienen, según qué materiales, en algunos materiales, los materiales conductores tienen más facilidad, los materiales aislantes tienen menos facilidad. ¿Y cada uno tiene una cantidad de electrones y protones? Sí. Entonces, en algunos materiales, especialmente aquellos conductores, los electrones tienen mucha facilidad para saltar de un átomo a otro. Se van al átomo de al lado. Como cuando tú estás en un bar con tu chiquillo de 2 años y se va con la mesa de al lado, y luego vuelve o no vuelve, o se va a otra mesa después, van saltando. Entonces, ese movimiento de los electrones, de un átomo a otro, y repito, de una forma muy sencillita, es lo que nosotros denominamos la electricidad, esa corriente eléctrica. Electricidad, electrones, movimiento de electrones, por ahí van un poco. Esa es la corriente eléctrica, de forma general. Voy a conectar aquí. Venga, a ver si se ve ahora. Se ve pero con retraso, me temo. Bien, entonces hemos dicho que esa sería una definición un poco sencilla de la corriente eléctrica. Fijáis más o menos lo que viene diciendo aquí, que la corriente eléctrica es ese movimiento de electrones por un material conductor. Y ahora, en función de cómo sea ese movimiento de los electrones, es donde reside la diferencia entre la corriente continua y la corriente alterna. Y nos explicamos. En la corriente continua, los electrones van siguiendo el mismo sentido. Son como hormiguitas en una fila que van llevando migajas de pan. Los electrones van en el mismo sentido. ¿Qué sucede en este caso? Que se genera una tensión. La tensión, os recuerdo que es una de las 3 variables de la ley de Ohm, que se escribe con la letra V. La tensión, también se llama voltaje o diferencia de potencial. Pues bien, la tensión en la corriente continua es
constante, vale siempre lo mismo, independientemente del tiempo. Y le sucede lo mismo a la intensidad. Pero es la tensión la que genera la electricidad, ¿no? Hay que aplicar tensión para que se genere la electricidad realmente, como la electricidad genera tensión. Necesita una tensión, claro. Si tú coges... Necesitas las tres cosas. O sea, si tienes solo tensión, pero no tienes un lugar por el que circule la intensidad de corriente, tampoco tienes electricidad. Necesitas los tres elementos de la ley de Ohm. Bien, entonces hemos dicho que en la corriente continua los electrones se mueven en el mismo sentido y eso da lugar a que la tensión respecto del tiempo sea constante y la intensidad respecto del tiempo también sea constante, es decir, un mismo valor siempre. ¿Dónde vemos este tipo de cosas? Pues si os acordáis del típico circuito que todos hemos hecho alguna vez en tecnología en tercero o en cuarto de eso, lo normal es que cogieseis un voltímetro o un polímetro y que en algún momento midierais, por ejemplo, la diferencia de potencial entre dos puntos. Y ese aparatito, veía en la pantalla, a lo mejor decía, pues 12 voltios. No, ese valor de 12 se mantenía constante, no subía y bajaba, no iba cambiando. Este es un ejemplo en el que trabajamos con corriente continua. Las pilas, las baterías, etcétera, generan una corriente continua. Entonces, pues siempre nos acordamos de ese ejemplo del circuito que hacemos en el cole o en el instituto y recordamos que cuando medíamos la diferencia potencial valía lo mismo, no cambiaba en el tiempo. Tú la medías en un momento y la medías 2 minutos después y valía siempre lo mismo. Vale, entonces corriente continua, tensión e intensidad de corriente son constantes. Bien. Esto, el hecho de que sea el voltaje y la intensidad de corriente parámetros constantes, puede parecer algo bonito o algo bueno o algo fácil, pero supone un problema a la hora de transportar. Por eso, a la hora de transportar, la corriente continua no lo hace bien. No es apropiada. Si recordáis, vimos que en el tema 2 fue, cuando hablamos de no, el tema 1 creo. El tema 1 hablamos de la energía, hablamos de, claro, y hablamos de que había que transportar la energía eléctrica. Y veíamos cómo nos interesaba mucho a la hora de transportar la energía eléctrica aumentar mucho, muchas flechas voy a poner, aumentar mucho el voltaje para transportarlo. ¿Por qué? Porque esto permitía reducir, minimizar, hacer muy pequeñita la pérdida de corriente. ¿Vale? Esto lo veíamos mediante la ley de Ohm. No, pero era una ley o no sé qué, de un nombre también que lo de subir la tensión para que... Sí, se veía gracias a la ley de Ohm. V es igual a I por pero R. lo de los transformadores no me acuerdo. Es que no me acuerdo porque es el primer tema y no me acuerdo lo de la ley de Ohm, pues las tres. ¿Qué pasaba? Que las pérdidas eran proporcionales a la intensidad de corriente. Si nosotros subimos el voltaje, disminuimos la intensidad de corriente. Por lo tanto, reducimos esas pérdidas. ¿Qué pasa en la corriente continua? Que no podemos variar el voltaje. Esto es muy importante. En la corriente continua no podemos variar el voltaje, por lo tanto, no podemos aumentar mucho el voltaje para reducir las pérdidas. Por lo tanto, estamos condenados en la corriente continua a la hora de transportar a tener pérdidas importantes. Por eso no se utiliza corriente continua para hacer el transporte de grandes cantidades de energía. ¿Qué se utiliza entonces? Se utiliza la corriente alterna, su hermana. ¿Qué sucede en la corriente alterna? Es un caos tremendo. Los electrones ya no van en fila india como la hormiguita,
sino que van para adelante, para atrás, se vuelven, avanzan, retroceden, van cambiando su sentido de movimiento. Y además lo hacen siempre de una forma periódica, siempre van cambiando de la misma forma. Es decir, dan 3 pasos para adelante, 1 para atrás, 3 para adelante, 1 para atrás. Van repitiendo estos movimientos en forma de ciclo. Tienen movimientos cíclicos los electrones, en la corriente eléctrica. El número de veces que repite un electrón en la corriente alterna un determinado ciclo de movimiento es lo que nosotros llamamos frecuencia de la corriente. ¿Para convertir el qué? Corriente alterna en continuo. Bien, entonces, esta imagen de aquí vemos la corriente alterna y vemos cómo ya el voltaje, que es esta línea roja, ya no es constante como antes con la corriente continua. Ahora es variable en función del tiempo. Cuando el tiempo vale 0, aquí vale esto. Cuando el tiempo vale, imaginemos que aquí, por ejemplo, el tiempo vale 1, pues aquí el voltaje vale tanto. Cuando aquí el tiempo vale, imaginemos 2, aquí el voltaje vale 0, y así sucesivamente. Vamos a imaginar que esto vale, por ejemplo, pues no sé, 5. No se ve, que se va la conexión. Tenemos una conexión pésima. Bien, entonces estábamos diciendo, aquí a lo mejor vale menos 5, aquí por ejemplo vale 0, aquí vuelve otra vez 5, aquí otra vez vuelve 0, ¿veis? Se van repitiendo los valores de forma cíclica, ¿vale? Valores de la tensión. Voy a quitar esto para no confundirlo con los valores del tiempo. Conforme va variando el tiempo, la tensión va adquiriendo diferentes valores. Y como vemos, se repite siempre el mismo ciclo. Sí, si os fijáis, no, esto no. No sé cómo puedo hacer esto. Si os fijáis, esto que tenemos aquí y esto que tenemos aquí se repiten. Lo siento, Juanjo. Pero cuando se pone negativa es que va en otro sentido, no que va para atrás. Claro. Es lo mismo que lo que tenemos aquí y aquí. Es decir, va repitiendo siempre lo mismo. Por eso tenemos que tener esa idea de que hay ciclos y que la frecuencia es el número de veces que se repite ese ciclo por segundo. Bien, entonces, como hemos dicho, en este caso, la intensidad de corriente, y la tensión ya no son constantes. Tiene un valor que varía en el tiempo. Ejemplos de este tipo de corriente, ¿dónde la podemos encontrar? Esta es la corriente que se produce en las centrales, en la mayoría de las centrales eléctricas. Si recordáis, hablamos de una turbina y un alternador con rotor y estator y demás. Esa palabra, ese alternador que nos permitía generar esa corriente eléctrica, alternador, parece que está hablando de corriente alterna. La corriente que se crea en un alternador es una corriente alterna. Y es la que nos interesa para transportar. Para hacer el transporte de energía eléctrica nos interesa corriente alterna que tenga una alta tensión. Por último, decir que también es la corriente que nosotros encontramos en los enchufes de nuestra casa. La corriente que tenemos en los enchufes es corriente alterna.
Muchas veces tenemos corriente alterna en los enchufes, pero tenemos aparatos que funcionan con corriente continua. Móvil que funciona con una batería, el ordenador también, el portátil, el típico, esto de aquí, que no se ve, cuando tenemos el cable de un portátil siempre tenemos dentro, una parte del cable es un armatoste ahí grande, eso lo que hace es transformar, es un transformador en realidad, está transformando la corriente continua del enchufe, la corriente alterna que le viene del enchufe, en corriente continua para que pueda funcionar nuestro ordenador. Bien, bueno, hemos visto algunos ejemplos, algunos casos de corriente continua y corriente alterna. Vamos a hablar un poco más de electricidad, desde un punto de vista un poco más teórico, hoy. Y mañana entraremos un poco más en detalle en las máquinas y en los motores. Pero antes de eso, necesitamos comprender un poco ciertos aspectos, yo diría que casi de la física más elemental. Bueno, no es tan elemental, hay cosillas aquí que no son elementales. Vamos a darle un intento más a la conexión. ¿Se ve? Sí. No, a ver lo que dura. Bien, vamos a hablar de dos magnitudes físicas importantes, que son el magnetismo y la electricidad. Históricamente, hace muchos años, se estudiaban de forma completamente separada. Por un lado el campo magnético, por otro lado la electricidad. Hablo de hace muchos años. ¿Qué pasó? Que ya en el siglo XIX y siglo XX, algunos científicos empezaron a darse cuenta de la relación tan importante que había entre el campo magnético y la electricidad, hasta llegar al punto de darse cuenta que era prácticamente o casi lo mismo, casi, pero no. Y de todos esos descubrimientos y de todos esos avances científicos vamos a nombrar tres que son muy importantes porque son los que nos permiten tener generadores, tener motores y tener máquinas eléctricas. El primero de todos lo deberíamos de conocer ya porque lo vimos en el tema 1. Se trata de la ley de Faraday-Lenz. Cuando hablamos de cómo se generaba la energía eléctrica dentro de una turbina, teníamos el rotor, el estator, etc., lo que estamos utilizando es esta ley, la ley de Faraday-Lenz. ¿Qué nos dice esta ley de Faraday-Lenz? Nos dice que todo conductor en forma de espira, en este caso el conductor, o en el caso del que hablamos en las turbinas, era el rotor. Cuando ese conductor se mueve en el interior de un campo magnético, se genera una corriente eléctrica inducida. Repito, cuando un conductor en forma de espira se mueve en el interior de un campo magnético, se genera en él, en el conductor, se induce una corriente eléctrica. Esto es lo que utilizamos, por ejemplo, en una central hidroeléctrica. El agua caía, movía la turbina movía el rotor dentro del estator. El estator era en sí un campo magnético, por lo tanto, con ese movimiento del rotor conseguíamos la inducción, la creación de una corriente eléctrica. Ejemplo, aquí tenemos una imagen que está, creo que bastante bien. Fijaos, tenemos estos imanes de aquí, o esta... No, vamos a ir más, Juanjo. Tenemos aquí estos elementos, vamos a dibujarlo un poquito mejor, que vienen con un norte y un sur. ¿Qué nos están indicando?
que son elementos, que son imanes o que están imantados. Por lo tanto, entre estos dos elementos hay un campo magnético. Es como cuando cogemos dos imanes, los ponemos uno cerca del otro, entre medias hay un campo magnético. ¿Qué hacemos nosotros? Que metemos este conductor lo metemos dentro de ese campo magnético y lo hacemos girar. Lo hacemos girar mediante alguna fuente de energía, evidentemente. En el caso de la energía hidroeléctrica, pues la energía del agua que cae. Y al girar este conductor con forma de espira, al girar dentro de un campo magnético, dentro de la acción de un campo magnético, se genera una corriente eléctrica que va por estos cables de aquí. Y que alimenta, por ejemplo, a esa bombillita que tenemos ahí. Entonces, esta es la ley de Faraday-Lenz. Esta ley nos dice, repito, que todo conductor en forma de espiral, cuando se hace girar, se mueve dentro de un campo magnético, se genera una corriente eléctrica inducida. Este es el principio de funcionamiento de los generadores. Segunda ley importante que vamos a ver hoy, la ley de Biot y Savart. Esta ley de lo que nos habla es del campo magnético que genera una corriente eléctrica, y por eso decía hoy, o al principio, que es casi lo mismo una cosa que la otra. Fijaos, esta ley o este descubrimiento nos dice que toda corriente eléctrica que esté circulando por un conductor genera un campo magnético alrededor. Fijaos qué cosa. O sea, quiere decir que cualquier conductor por el cual esté circulando energía eléctrica genera a su alrededor un campo magnético. Aquí tenemos otro dibujo. ¿Cómo? Es lo que llamamos un electroimán. Eso es lo siguiente, la siguiente ley, sí. Vamos a imaginarnos una cosa muy sencillita, vamos a imaginarnos un cable por el cual está circulando corriente eléctrica. Pues ese cable por el cual está circulando corriente eléctrica, por la ley de Biot-Savart, está generando un campo magnético a su alrededor, cuya intensidad es proporcional a la distancia. Cuanto más cerca estemos del cable o del conductor, más fuerte será el campo magnético, y conforme nos alejamos, el campo magnético será más débil. Hasta que cuando nos alejemos mucho, pues ya desaparece o deja de tener esa fuerza. Tiene un sentido, ¿no? ¿Cómo que tiene un sentido? Sentido que si el campo magnético gira alrededor del cable, el conductor. Sí. ¿Vale? Entonces, esa es la segunda ley o el segundo principio que vamos a ver hoy. El hecho de que todo conductor por el cual hagamos circular una corriente eléctrica genera un campo magnético automáticamente, cuya intensidad es proporcional a la distancia. Cuanto más cerca estemos del conductor, mayor intensidad. Cuanto más lejos estemos del conductor, menor intensidad. Sí, también depende de la corriente. De la corriente, claro. Eso luego cuando estamos de los cables lo que se escucha seguramente. Bueno, se escucha en la corriente estática, creo que No creo que sea algo que se escuche. eso no se escucha. No. Como magnético. Tiene que ser una cosa muy fuerte para que se escuche. Bien, y por último, la última ley de la que vamos a hablar hoy. Vamos a ver 3 leyes. Esta ley, que también es nueva, como la segunda, la primera no, la primera la vimos en el tema 1, es la ley de Lorentz.
Y es importante, importante no, es muy importante, porque gracias a esta ley funcionan los motores eléctricos. Nada más y nada menos. ¿Cuántos motores eléctricos tenemos en casa? Algunos incluso en el coche. Tenemos motores eléctricos alrededor de nosotros permanentemente. Pues todos funcionan gracias al principio que descubrió este señor. Y es un poco una mezcla de los dos que hemos visto antes. Fijaos, nos dice que si colocamos el conductor por el que fluye una corriente eléctrica, si ese conductor por el que fluye una corriente eléctrica lo colocamos dentro de un campo magnético, vamos a encontrarnos con dos campos magnéticos. El campo magnético inicial y el campo magnético que crea la propia corriente. Me explico. Si nosotros... Voy a hacer un dibujillo para intentar explicarlo mejor. Nosotros tenemos... Ya, es que no sé por qué Juanjo no cambia. Vamos a imaginarnos un campo magnético como el de antes. Con estos imanes que teníamos aquí el norte, y aquí teníamos el sur. Aquí entre estos dos imanes se está generando un campo magnético, ¿vale? Ya tenemos ahí un campo magnético. Campo magnético número 1. ¿Qué pasa ahora? Que viene un tío o una tía y le mete por dentro de ese campo magnético, hace pasar un cable o un conductor. Y por ese cable y ese conductor hacemos pasar una corriente eléctrica. ¿Qué hemos dicho con la segunda ley? Que cuando hacemos pasar una corriente eléctrica por un conductor, se crea alrededor del conductor un campo magnético. Sería, por ejemplo, pues este campo magnético. Estoy dibujando simplemente líneas, ¿vale? Para definir el campo magnético. Algo difícil de representar, porque es algo invisible. ¿Qué pasa? Que tenemos campo magnético número 2. El primero era el de los imanes. Vamos a dibujarlo aquí también. Y el segundo, el campo magnético inducido por la corriente eléctrica dentro del conductor. ¿Qué pasa cuando tenemos dos campos magnéticos que interaccionan? Que sería parda, ¿no? Como dijo aquella mujer. Cuando tenemos dos campos magnéticos que interaccionan, se generan ahí una lucha de fuerza. Hemos dicho que tenemos dos campos magnéticos que interactúan, luchan entre sí, por así decirlo, y aparecen fuerzas de atracción y repulsión, como en los imanes, atracción y repulsión. ¿Qué efecto tiene o qué consecuencia tienen estas fuerzas de atracción y repulsión? Que el cable, el conductor, empieza a moverse, porque claro, las fuerzas lo están llevando de un lado para otro, una locura, no sabe para dónde tirar, pues el conductor acaba moviéndose. Hemos conseguido un movimiento, que es lo que queremos conseguir con los motores. ¿No? Ya tenemos un eje girando. Y a partir de ahí, con elementos de transmisión y demás, nos vamos llevando ese movimiento hacia donde queramos. Este es el principio de todos los motores eléctricos, la ley de Lorentz. Dejo aquí un segundo el dibujo un poco feo, pero bueno, hacemos lo que podemos.
importante es que lo entendamos, que es la unión de uno y otro, de las dos leyes. Tenemos primero un campo magnético, con esos dos, nos imaginamos esos dos imanes que generan un campo magnético, y si metemos un cable dentro de ese campo magnético y hacemos circular corriente eléctrica, esa corriente eléctrica dentro de un cable, por la ley de Biot-Savart, por la segunda ley que hemos visto, genera otro campo magnético alrededor del cable, del conductor. Ya tenemos dos campos magnéticos, uno dentro de otro, empiezan ahí a pelearse fuerza de atracción, fuerza de repulsión, y aquello es una locura. Esto que genera, este caos de fuerzas magnéticas, genera el movimiento del conductor. Hemos conseguido un movimiento a partir de una corriente eléctrica. Bien, estos tres principios son los que rigen a las máquinas eléctricas. Como decimos, o como creo que dije al principio cuando decimos la clasificación general, dentro de las máquinas eléctricas tenemos generadores. Los generadores usan energía mecánica y la transforman en energía eléctrica. Y ahí teníamos las dinamos, que generan corriente continua, y los alternadores. Importante, gracias a qué ley funcionan los generadores, a la primera ley que hemos visto hoy, que es la ley de Faraday-Lenz. Y en las dínamos también. En una dínamo se genera corriente continua y en un alternador corriente alterna. Otro tipo de máquinas eléctricas, lo acabamos de ver, los motores, que esto hace lo contrario, transforman la energía eléctrica en energía mecánica de rotación. Tenemos motores de corriente continua y también tenemos motores de corriente alterna. Los veremos mañana, ¿vale? Por lo tanto, esto ahora mismo no vamos a entrar aquí. ¿Qué es lo importante que tenemos que saber? Que los motores funcionan gracias a la ley de Lorentz. La ley de Lorentz es la que explica el funcionamiento de los motores. Y por último, el tercer tipo de máquina eléctrica son los transformadores, que como ya hemos dicho, transforman la energía eléctrica cambiando el tipo. Pasamos o bien cambiamos de alterna a continua, o bien cambiamos la intensidad, o bien cambiamos el voltaje, en fin, los transformadores de forma muy general realizan transformaciones en el tipo de corriente. Bien. ¿Alguna pregunta, Juanjo? No. Esta es la ley ¿La de los motores? de Biot-Savart, ¿no? No, la de Biot-Savart es la segunda. La de los motores, No, la de los motores es la ley de Lorentz. Pero es que la ley de Lorentz está basada en la ley de Biot-Savart. Es como una evolución de la ley de Biot-Savart. Sí, pero lo de los transformadores no hay ninguna ley. No. Vale. Motores, ley de Lorentz, que se basa al mismo tiempo en la ley de Biot-Savart, y generadores en la ley de Faraday-Lenz. Para que podamos hacer una relación entre las leyes que hemos visto y la... Bien, pues mañana hablaremos de motores de corriente continua, brevemente de los de corriente alterna, haremos una pequeña comparación y terminaremos con este tema. Vamos a hacer hoy las actividades 7 dijimos que no, vamos a hacer la 8, la 9 y la 10, la 11 no.
¿vale? La 11 consideramos que se hizo ya en el tema 1. 8, 9 y 10. Y bueno, pues nada más por mi parte. Con esto terminamos la clase de hoy. Nos tenga un poquito antes, mejor, tenemos tiempo para hacer las actividades. Nada más, cualquier consulta, cualquier pregunta que tengáis, ya sabéis mi correo electrónico. Nada más, nos queda una clasecita mañana y a partir de ahí ya repaso, dudas y preparación de cara al examen o a los exámenes que nos vienen ahora. Nada más, un saludo a todos y hasta mañana.